Bueno, agradecer en primer lugar al IMH, empezando por José Antonio, Edurne, Íñigo, la invitación que habéis hecho a Innobasque y concretamente al área de innovación social para clausurar esta jornada, en mi opinión, tan interesante. La verdad es que se ha comentado antes que la transformación va más allá del cambio y precisamente la misión que Innobasque ha asumido en este momento histórico y concretamente para esta sociedad vasca precisamente es liderar la transformación y en un aspecto en el que habitualmente no se suele tocar, que es precisamente en el ámbito social. Liderar la transformación con una apuesta clara y decidida por el ámbito social. En los ámbitos tecnológicos, en los ámbitos de internacionalización, etcétera, se lleva mucho tiempo hablando, pero a nosotros y a nuestro equipo, parte del cual está aquí, nos toca conducir y ver cómo podemos hacer cierto ese reto que nos hemos planteado como visión. Bien, tenemos, yo por lo menos, el enmarque de la jornada, tal como las informaciones que me habéis mandado, y dentro de las innovaciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy tocabais precisamente un ámbito que hace referencia al contexto en el cual la innovación se puede dar. Y, en mi opinión, por lo menos, el contexto no solamente para lo que son procesos de enseñanza-aprendizaje, sino en general, son fundamentales. Yo creo que nadie duda hoy que nada sucede por casualidad, o casi nada sucede por casualidad. Antes se nos ha recordado que en India anteayer era diferente a lo que es hoy. Bien, alguien estaba preparando y estaba pensando en cómo cambiar esa circunstancia. Entonces, creo que en el ámbito educativo el contexto de la organización del centro, el contexto de la gestión que se realiza en ese centro es fundamental. Y ahí es donde entiendo que encajan perfectamente las tres grandes columnas de las que hoy se nos ha hablado. La columna del liderazgo, la columna de los valores y la columna de la participación. Y yo lo que pretendo es ver el sentido que estos tres grandes conceptos de los que hoy se nos han estado hablando por parte de expertos y practicantes en los mismos tiene sentido también en el ámbito educativo. He traído esta definición que estamos utilizando en la innovación y concretamente en la innovación social y que, con disculpas hacia nuestro compañero americano, no la hemos cogido de ningún americano, sino de un profesor de la Universidad del País Vasco, concretamente de Ander Gurruchaga. Espero que muchos de vosotros le conozcáis o no os resulte por lo menos un nombre desconocido, y nos dice que la innovación es un proceso de aprendizaje. Es que me parece que tiene aplicación especial para el ámbito en el que estamos hablando, para el ámbito educativo. Nos empieza a hablar de un proceso de aprendizaje que se refiere a individuos aprendiendo a resolver problemas en interacción con otros individuos. Vuestro POI creo que va por aquí. Y en este proceso aplican, intercambian, buscan y crean conocimiento. Creo que es importante el concepto de proceso, creo que es importante el proceso de interacción. Se ha estado hablando, y luego lo recordaré, de que en algún momento se pensaba que lo de trabajar en grupo era estar trabajando ya en equipo, y luego se han dado cuenta de que no, y se han ido añadiendo otras formas de ver y de analizar. Bien, en definitiva, estamos hablando de un proceso, como vengo diciendo, que requiere un contexto favorable. Hablamos de espacios interactivos de aprendizaje y en los que, y seguro que vosotros sabéis más que yo de esto,
por lo menos se producen tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje de lo que queremos transmitir, que en un determinado porcentaje efectivamente se traduce en aprendizaje. El aprendizaje que deriva del propio proceso de búsqueda, de intercambio. Ahí se aprende, y probablemente se aprende más que en lo que es la comunicación vertical del profesor hacia el alumno, y se aprende con el propio resultado y sobre todo cuando somos capaces de reflexionar y de analizar ese resultado. Entonces creo que en este sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje ubicado dentro de ese contexto nos lleva también a reflexiones importantes en este sentido. Y este proceso, vuelvo a repetir, requiere un contexto favorable como espacio estimulante. Y este espacio estimulante, sin duda, lo provoca un tipo de liderazgo u otro. Hoy me parece que has hablado tú, Jon, de liderazgos que facilitan el crecimiento y liderazgos que queman a las personas, que coartan, que dejan paralizadas a las personas. Espacio, por tanto, estimulante. Luego lo vamos a ver. Y por unir los otros dos valores, diría espacio coherente. Hoy se ha estado hablando de que las organizaciones y los valores los tenemos que hacer creíbles, porque no podemos estar diciendo o transmitiendo un mensaje, sobre todo cuando estamos hablando de valores, y haciendo o manifestando un comportamiento contrario, un comportamiento diferente. La organización, la gestión que trabaja esa organización debe de ser coherente con todo esto. Por tanto, valores y participación como forma de hacer coherente ese espacio en el que estamos aprendiendo. Bien, a partir de aquí paso, y disculparme porque he tratado de coger 4 ideas de cada uno de los ponentes. Sé que se ha dicho mucho más, pero de cara a darle un poco esta visión holística de lo que se ha venido diciendo a lo largo de la mañana. Creo que muy importante ese concepto de la caja del autoengaño. Yo creo que quién más, quién menos nos habremos visto reflejados en algún momento de nuestra vida profesional, familiar, en esa caja del autoengaño. Entonces, creo que es importante ser conscientes, ¿no? Importante también el que probablemente nos venimos equivocando muchas veces cuando el enfoque de la formación para el liderazgo lo enfocamos con esa visión cortoplacista, con esa visión de herramientas que parece que van encajando. No está Miguel ahora, pero él creo que ha sido también una de las personas que remachaba desde su propia experiencia esta idea. También importante el que trabajamos hacia la efectividad. Es un criterio y es un elemento que lo tenemos ahí como una amenaza permanente y que nos atenaza a determinados comportamientos y probablemente a seguir conservando determinados autoengaños que nos dificulta precisamente esa salida. En definitiva, se nos daba un poco la clave también de cómo salir de esa caja negra, trabajar hacia afuera, pensar en cómo las otras personas están sintiendo, están viviendo esa misma situación y probablemente cómo les gustaría a ellas vivir, no imaginarnos nosotros todo. En definitiva, tenemos un término que creo que recoge un poco esa idea, en qué medida somos capaces de ser empáticos, de colocarnos en el lugar de la otra persona para evolucionar y salir. En el tema de los valores, bueno, nos han empezado diciendo la empresa necesita personas flexibles. Y se nos hablaba a continuación de la persona total, con emociones, con valores. Se nos hablaba también de competencias y de cómo de estar formando en competencias han ido evolucionando al tema de los valores, y concretamente se nos han remarcado 5 valores que en este momento, desde la experiencia que se nos mostraba, están siendo ejes de la formación, ¿no? El respeto,
la confianza, el coraje, la integridad y el compromiso. Yo no voy a repetir ahora la incidencia que se ha dicho en cada uno de ellos, el cómo están unidos, el cómo difícilmente tendremos organizaciones creíbles si no empezamos por tener un respeto a las personas. Yo creo que cada uno hemos sido capaces de ver la sintonía que había en cada uno de estos mensajes. No, creo que mi papel ahora no es volver a repetir la conferencia. Importante desde mi punto de vista un concepto del líder y del formador como elemento ejemplarizante, como modelo de referencia. El alumno en la organización educativa, el trabajador, el directivo, el que sea, en la organización empresarial, en cualquier organización, cuando hablamos y queremos decir que esta organización mantiene unos determinados valores, eso pasa por comportamientos que reflejan esos valores. Si no, desde luego estaremos engañando y desde luego haciendo un mensaje nada creíble, nada coherente. Organizaciones ejemplarizantes y creíbles. Y respecto al tema de la participación, yo creo que se ha hecho fundamentalmente hincapié en el tema de la cooperación. Se nos ha puesto como primer valor precisamente de AMPO el liderazgo, el proyecto de personas que comparten, que creo que tiene mucho que ver con esos valores que veíamos anteriormente y sobre todo esa cooperación, esa solidaridad. Se ha insistido en el valor relacional. La cooperación vinculado o identificando el ser consecuentes también, el ser coherentes. Y, en definitiva, yo creo que muchas veces cuando oímos hablar de estas cosas, y bueno, por aquí también aparecía antes un cierto comentario, dice, bueno, nos damos cuenta de que hay quien lo intenta y quien lo hace posible. Luego, el modelo no es algo que se quede como modelo simplemente. Es cuestión de generar, entiendo yo, las circunstancias que hacen posible que las personas crean en ese modelo y precisamente se identifiquen y participen. Por eso, yo entiendo que la vinculación precisamente de los tres elementos, los tres ejes que antes os decía, que se han trabajado hoy en esta sesión, son claves y son fundamentales. Y tendríamos, si queréis, hablando de un liderazgo, y vamos a recorrer el gráfico en sentido contrario a las agujas del reloj, un liderazgo con participación, perdón, con valores que fundamente una participación. Para la participación. Un liderazgo con valores para la participación. Pero la participación tiene que estar fundamentada en unos valores para que posibiliten un liderazgo del que también se nos ha hablado, que no debe ser un liderazgo solo personal, sino un liderazgo provocador de otros liderazgos dentro de la organización. Entonces, entiendo que si este esquema es válido para una organización cualquiera, para una empresa, que todos pensamos que su objetivo es, bueno, y hoy también se ha discutido, ¿no?, si el tema de los resultados, si el tema de si hoy son 10 y mañana tienen que ser 12, cómo no va a ser esto fundamental para una organización cuyo proceso, cuyo resultado es tener personas en esta sociedad capaces de conducir su propia vida y su propia empleabilidad. Ayer, precisamente, sabéis que en Innovasque estamos trabajando con grupos de trabajo a los que denominamos ITALDES, y ayer se reunió precisamente el ITALDE de empleo. El ITALDE de empleo está trabajando sobre un sistema de orientación a lo largo de la vida que sirva no solamente como una orientación para el empleo, que podría ser un poco eje que excluye otro tipo de... Se está hablando
de un modelo de orientación, de un sistema de orientación para la vida, pero desde la perspectiva de incorporar valores. Esta fue prácticamente el núcleo de la reunión de ayer, cómo se pueden incorporar los valores a un sistema de orientación y cómo ese sistema de orientación y la propia empresa, las propias organizaciones, incorporan el concepto de empleabilidad como valor a trabajar desde la propia organización, también desde las personas. Yo siempre me acordaré, y hay personas testigos de esto que voy a contar aquí en esta sala, y además fue hace ya unos cuantos años. Llevamos, yo estaba entonces en el Departamento de Industria, y llevamos una experiencia que se denominó Gerolán y que tuvo su sede aquí. No sé si este salón existía entonces o estábamos aquí al lado, ¿verdad? Aquella experiencia tuvo como objetivo la recolocación de los excedentes en un momento crítico de tres sectores: el sector máquina-herramienta, el sector forja y el sector herramientas de mano. No recuerdo ahora las cifras, pero cuando fue un proyecto en el que se pusieron de acuerdo, hoy sería, creo, bastante más difícil, los empresarios, los representantes de los sindicatos, para llevar entre todos ese proyecto adelante, en el que, ahora no me voy a meter en eso, pero lo que quería recordar es, hubo un momento en una reunión en la que un empresario dijo: hemos tenido, más o menos, no repetiré la frase exacta, sería imposible, hemos tenido los mejores trabajadores de hace unos cuantos años, y en este momento somos incapaces de saber qué hacer con ellos. ¿Qué hemos hecho con ellos durante todo este proceso? ¿Qué hemos hecho con ellos? Me parece una reflexión importante que, como digo, vincula no solamente al ámbito educativo y a la responsabilidad de la organización y a la responsabilidad del contexto que generamos, y lo vinculo con esa idea que ayer se trabajaba en el ITALDE de la empresa como responsable de la empleabilidad, no solamente el sistema educativo, la empresa también como responsable de la empleabilidad. Todo esto tiene que ver con el mundo de los valores, con el mundo del liderazgo. Nada más por mi parte. En todo caso, animaros a los responsables del centro a seguir atreviéndoos con este tipo de experiencias, a seguir marcando, estando ahí en la punta de la flecha y seguir siendo referente de otros centros del sistema educativo que creo que necesitan de este tipo de experiencias, necesitan que se demuestre que hay cosas posibles dentro de un sistema que igual está afectado por excesivas restricciones o por excesivos inhibidores. Creo que es el problema o uno de los problemas que tenemos. Y nada más.